Quiero compartir con ustedes en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 12 en adelante. Ahí tienen unas Biblias que hay para los hermanos. Y el título de este sermón es El vivir es Cristo. Y lo vamos a dividir en tres puntos principales. El primero es el avance del Evangelio, por el encarcelamiento de Pablo y la predicación del Evangelio. El segundo es el gozo de Pablo a pesar de la circunstancia en la que él se encontraba. Y el tercer punto es el morir es ganancia. Quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre nosotros. Para poder entender un poco más lo que Pablo está diciendo, tenemos que pensar cuál era la circunstancia en la que Pablo escribió la carta a los filipenses. Sabemos que Pablo es el autor de la carta y con su colaborador Epafrodito, que se llama el colaborador de Pablo en ese momento. Pero Pablo, antes de escribir esta carta, él estaba por emprender un viaje hacia Jerusalén, y desde Jerusalén se acerca un hermano a Pablo. Viene de Jerusalén a hablar con Pablo y con los hermanos que estaban ahí para avisarle de que si él visitaba Jerusalén como él tenía pensado, él iba a terminar en la prisión, porque estaban esperando que Pablo pusiera un pie en Jerusalén para capturarlo. Entonces, Pablo, al oír estas advertencias que le estaban haciendo, dice: bueno, está bien, vamos a planificar un viaje a otra ciudad, o sea, cosa que vaya a prisión por predicar el Evangelio. Qué locura, ¿no? Pero eso no fue lo que Pablo le contestó. En Hechos 21 tenemos la historia y dice: al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciéndole: hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba diciendo que a él no le preocupaba el hecho de ser arrestado, tampoco le preocupaba el hecho de perder su vida por el nombre de Cristo. Entonces, Pablo, como hablaba en serio y no estaba jugando a ser creyente, no estaba jugando a ser misionero, se fue a Jerusalén y en Jerusalén lo capturan. Lo llevan a compadecer ante el concilio, lo llevan a compadecer ante Festo, ante Agripa. Y cuando va ante Festo, él, como era ciudadano romano, pide para ir a Roma. Y lo envían al César, que estaba en Roma. Y en la prisión que Pablo se encuentra ahora en este momento, en Roma, escribe esta carta a los filipenses. Y es importante entender esto para que sepamos en dónde estaba Pablo cuando escribió la carta y cuál era la circunstancia en la que él se encontraba. Ahora bien, Pablo les dice a los hermanos, porque damos unos detalles sobre esto, porque él le dice a los hermanos que estas cosas que me han acontecido,
lo que hablamos recién. Todo lo que Pablo pasó, él le dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Uno debe suponer que si Pablo era uno de los más grandes predicadores después de Cristo, si él era capturado, seguramente el Evangelio no iba a avanzar, siendo predicado de todas las naciones como venía avanzando. Pero él le escribe a los hermanos y dice, no se piensen que el Evangelio no sigue avanzando. Y le va a explicar las razones de por qué el Evangelio no se había detenido, sino que continuaba el avance. La primera razón es porque es más bien teológica. ¿Por qué? Porque Pablo estaba llevando a cabo no su propia agenda, él no estaba llevando a cabo su propia voluntad, y estaba haciendo lo que a él le parecía que tenía que hacer. Pablo estaba llevando a cabo los planes y los propósitos de Dios. Dios lo había elegido a él para que él fuera a predicar a los gentiles. Lo había levantado como apóstol. Entonces, una de las razones por la que el Evangelio iba a continuar avanzando era porque Dios es soberano y sabemos de que nadie, ninguno de nosotros, ni el Imperio Romano iba a poder impedir el avance del Evangelio, porque ese es el plan de Dios. No es nuestro plan. Nosotros tenemos otros planes diferentes, pero Dios tiene ese plan. Ahora bien, para que ustedes puedan tener una definición rápida y clara de lo que significa que Dios es soberano, esto lo aprendí en el seminario, nuestro profesor nos decía, les voy a dar una definición rápida de lo que es la soberanía de Dios, y es que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere, y le guste a quien le guste. Pero tenemos dos pasajes por lo menos que pueden afirmar esa idea. La primera está en el libro de Daniel, si lo quieren anotar o después lo buscan, en el capítulo 4, versículo 35, el rey Nabucodonosor va a decir que Dios hace lo que Él quiere con todos los habitantes de la tierra, y que no hay nadie, ninguno de nosotros, que pueda detener su mano y decirle qué haces, cuestionar a Dios lo que está haciendo. Otro de los versículos que nos puede servir para afirmar la soberanía de Dios es el Salmo 135, el versículo 6, donde dice que todo lo que Dios desea hacer, eso hace. En los cielos, en la tierra, en los abismos, en todo lugar, en los mares, léalo. Pero si hay algo que estamos seguros nosotros es que Dios es soberano. Y Pablo estaba trabajando para ese Dios soberano. Y la obra que él llevaba era la obra de Dios y no se iba a detener. Pero vemos también en el texto varias razones por las que Pablo le está diciendo, no se detuvo el avance del reino. En primer lugar es la guardia pretoriana. Pablo le dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y cuando Pablo dice todo el pretorio, se está refiriendo a la guardia que lo custodiaba, la guardia imperial, que seguramente hacían posible 2 relevos o 3. Tal vez Pablo estaba con 3 guardias diferentes a lo largo del día. Y cada uno que le ponían a Pablo al lado, él les predicaba. Entonces dice que sus prisiones se habían hecho patentes en todo el pretorio. Toda la guardia pretoriana había escuchado el Evangelio porque Pablo estaba predicando el Evangelio, a pesar de estar preso. Lo otro que Pablo dice es que no solo la guardia pretoriana, sino que a todos los demás. Si no eras de la guardia imperial y te acercabas a Pablo para alcanzarle un vaso de agua o para preguntarle alguna cosa, si lo veías pasar, Pablo te llamaba y te predicaba el Evangelio. Para que entiendan, Pablo era un hombre que le predicaba el Evangelio a todo lo que se movía. Entonces, era difícil de silenciar. Estoy pensando en Pablo y en su vida, y era un hombre difícil de silenciar. No solamente que él estaba preso ahí por predicar el Evangelio, sino que le estaba predicando a todos los que estaban ahí. Pero si alguno quería pegarle a Pablo para que se callara, ¿sabes lo que Pablo hacía? Se ponía a cantar himnos a medianoche. Así que no lo podían silenciar. Entonces, vamos a ver las otras razones de por qué el reino de Dios seguía avanzando, el Evangelio seguía avanzando. Es que sabemos también que Pablo no estaba allí por predicarse a sí mismo. No, él no andaba promoviendo su propio nombre. No le interesaba la fama de él, sino de que Cristo sea conocido. En 1 Corintios 9:16, Pablo dice, ay de mí si yo no predicase el Evangelio. Otro pasaje también que tenemos es que Pablo
anuncia a los hermanos, dice que él no se predicaba a sí mismo, sino a Cristo. O sea que queremos entender de que lo que estaba haciendo Pablo cuando hablaba con las personas era preocuparse que por el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo sea conocido. ¿Por qué? Porque era la única forma que los pecadores iban a salvar. Nadie se iba a salvar porque Pablo les compartiera testimonio. Nadie. De la misma forma que nadie se va a salvar y nadie va a venir a Jesús porque nosotros le contemos cómo fue nuestra vida antes. Porque eso nos salva. Es bueno que tengamos un testimonio para contar, pero no es la forma en la que las personas se van a salvar, sino Cristo. Entonces, bien, la otra razón que Pablo nos muestra acá de por qué el Evangelio seguía avanzando es que acá dice en el versículo 14 que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué estaba pasando de las personas cuando escuchaban que Pablo estaba preso y que seguía predicándole a los guardias, seguía predicándole a todo aquel que se le acercaba? Ellos pensaban seguramente, si este hombre, Pablo, estando ahí en prisión, no se calla y no para, nosotros que estamos libres, tenemos que predicar a Cristo. Y dice que los hermanos, animados por el ejemplo de Pablo, salían a predicar, sin temor, la palabra. ¿Será que nosotros con nuestra vida estamos animando a las demás personas a vivir para Cristo y anunciar el Evangelio, como Pablo? Pregúnteselo cada uno. Otra de las razones por las cuales el Evangelio seguía avanzando es que curiosamente dice que habían hermanos que, teniendo celos, envidia de Pablo, de lo que Pablo había conseguido, que Pablo dice que era Cristo el que hacía eso, no él, pero veían que él tenía autoridad apostólica, que él tenía un renombre dentro del pueblo cristiano, y veían el fruto que él estaba llevando para Cristo. Y la verdad es que no tendría que ser así, pero algunos hermanos tenían celo y envidia de Pablo. Y ahora, agarrándose de que Pablo estaba preso, ellos salían a predicar a Cristo y tenían varias acusaciones en contra de Pablo. Posiblemente que Pablo estaba preso por tomar malas decisiones, o que Pablo estaba preso porque Dios lo estaba castigando por algo que él había hecho. Pero ninguna de estas acusaciones eran ciertas. Ahora, lo cierto es que ellos estaban anunciando a Cristo. Y esto es lo bueno aclarar, de que a pesar de que ellos, la intención en su corazón con la que ellos predicaban no era una intención sana, estaba corrompida, igualmente el mensaje que ellos predicaban era Cristo. Porque Pablo está diciendo, predicaban a Cristo. Sabemos que en otro lugar Pablo escribe de algunos hermanos que estaban anunciando un evangelio diferente al que él anunciaba, y al evangelio verdadero. Pero este no es el caso. En este caso dice que ellos anunciaban a Cristo, sí, con una intención equivocada. Ahora sabemos algo, que Pablo no estaba preso por ninguna de las cosas de las que los hermanos lo estaban acusando. Porque si miramos en el versículo 17 dice, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Puesto por quién? Puesto por Dios. Otro pasaje que vemos en Hechos, en el capítulo 23, versículo 11, lo voy a leer, y dice, y la noche siguiente, presentándole el Señor, le dijo, confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. Antes de que Pablo llegara a Roma, Jesús le dijo que era necesario que él testificara en Roma. Lo que nos asegura de que Pablo estaba ahí por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad. Ahora bien, queremos pasar al segundo punto para pensar en las circunstancias de Pablo. Pablo estaba preso a pesar de que Pablo estaba preso, a pesar de que estaban hablando mal de él, diciendo cosas que no son ciertas de él. Y a pesar de que podemos ver en el versículo 20, que dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Pablo sabía algo, que había una posibilidad que él fuera liberado de prisión porque había hermanos que estaban intercediendo por él en oración, pero él sabía que también podía ser ejecutado. ¿Por qué? Porque él tenía que compadecer ante César. Y una de las posibilidades era ejecución, que es lo que finalmente pasa con la vida de Pablo. Entonces, a pesar de esta circunstancia en la que él se encontraba, es increíble notar que el estado en el que Pablo se encontraba. Porque la Biblia dice que Pablo, a pesar de esa circunstancia, él estaba con gozo. Y esto es lo increíble. ¿Por qué? Porque normalmente me pasa a mí, y seguramente si ustedes son personas también le pasará a ustedes, de que cuando nosotros tenemos algún plan y se frustra, y no sale de acuerdo a lo que nosotros queremos, nosotros nos irritamos con facilidad, nos ponemos de mal humor. Y si en alguna ocasión nos quedamos tranquilos, eso no es tener gozo. Eso es otra cosa. La Biblia no está diciendo que Pablo estaba simplemente tranquilo aunque estaba preso, estaba tranquilo aunque hablaban mal de él, estaba tranquilo porque capaz le iban a cortar la cabeza. No, la Biblia dice que él tenía gozo. Y la palabra en latín para gozo es gaudium, que significa goce, alegría, satisfacción o regocijo, para que no solamente piensen en la palabra gozo como algo absoluto. Pablo se podía, a pesar de esa circunstancia, sentir con gozo. Y quiero que sepan algo, no era que Pablo se repetía, debo estar con gozo, y se convencía y se ponía con gozo. No funciona así el gozo. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer. Los que están acá que son creyentes, ¿se consideran ustedes que son personas que viven con gozo en el Señor? ¿Realmente? ¿O las personas que nos consideran a nosotros o los consideran a ustedes, consideran que ustedes son personas que viven con gozo? Porque tal vez nuestra consideración no es la misma que hacen los demás. Piensen. Versículo 18, donde tenemos la idea de que puede que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, vuelvo a repetir, por más que nos repitamos a cada rato que debemos vivir con gozo y que tenemos razones suficientes para vivir con gozo porque somos creyentes y porque Cristo nos salvó y nos rescató, no va a funcionar así. El gozo lo debemos cultivar a lo largo de nuestra vida como creyentes. Se cultiva, no es mágico, no es por repetición. Y ahora quiero mostrarles dos maneras que vemos en las Escrituras de poder cultivar ese gozo para que en nuestro caminar como creyentes, cuando enfrentemos diferentes circunstancias, ninguno de nosotros está preso. Yo no escuché que están hablando mal de mí y todavía no veo que yo vaya a ser ejecutado por predicar a Cristo. Pero para que aprendamos a cultivar a lo largo de nuestra vida como creyente una vida con gozo en Cristo, quiero leer con ustedes el Salmo 119, versículo 111 en adelante. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Una de las formas de cultivar el gozo en nuestra vida es obedeciendo la palabra de Cristo. El salmista, él está diciendo que todo el día él medita la ley de Dios. Pero piensen esto, si una persona piensa todo el día y estudia la Biblia todo el día y aprende la Biblia todo el día, pero cuando tiene que practicar la palabra de Dios, no lo hace, ¿qué gozo puede sentir al pensar en la palabra de Dios? Lo que el salmista está diciendo es que él no solamente encuentra gozo en aprender, en memorizar, sino en obedecer la palabra, la ley de Dios. Así que si queremos cultivar una vida de gozo en Cristo, debemos obedecer a Cristo. Es bien sencillo. Ahora bien, en el versículo 18 tenemos la otra razón, o la otra forma de cultivar gozo en Cristo, y es predicar a Cristo. Dice, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Pero sabemos bien que
Pablo no solamente estaba con gozo porque Cristo era anunciado, sino porque también él mismo anunciaba a Cristo. Dos cosas. Así que el hecho de estar predicando a Cristo y compartiendo el Evangelio con las demás personas, lo que va a producir en nuestro corazón, siempre y cuando estemos obedeciendo la palabra de Cristo, es gozo. Es gozo. Por eso Pablo va a escribir después a los filipenses en el capítulo 4 y le va a decir: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y esta era la forma en la que Pablo vivía y cómo Pablo pasaba a través de las circunstancias. Ahora, si nosotros estamos acá mirando la vida de Pablo al derecho y al revés, uno puede empezar a decir: pero qué increíble este hombre Pablo. La forma en la que él servía a Dios, cómo él se entregaba por la causa del Evangelio. Pablo esto, Pablo aquello y Pablo lo otro. Y parece que le estamos haciendo un culto a Pablo. Pero es necesario que ustedes sepan cómo vivía Pablo, por una sola razón. Es que ninguna de las cosas que están acá escritas en la carta de los filipenses y ninguna de las cartas que Pablo escribió, las escribió para que nosotros miremos a él y digamos: oh, Pablo, qué grande. No. La razón por la que Pablo escribe todo eso e hizo todo eso es para que nosotros miremos a Cristo. Porque hay que entender algo que es bien importante. Lo que producía ese comportamiento en la vida de Pablo era Cristo. El Señor Jesucristo y la obra que Cristo había hecho en la vida de Pablo era lo que producía esa conducta en Pablo. Esa es la idea. Esa es la idea. Que puedan mirar a Él. Leemos Romanos 15, versículo 17. Dice Pablo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Dice Pablo: yo me atrevo más bien a hablar no de lo que yo hago para Cristo o de lo que yo he logrado, sino de lo que Cristo hace a través de mí. Eso es lo que Pablo dice. Como dice también en 2 Corintios 4:5, no nos estamos anunciando a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos. Eso es lo que somos. No somos superhombres, no somos nada. Solamente servimos al Rey. Pablo sabía que él era solo una vasija de barro que contenía un tesoro. Él sabía que era una simple herramienta, un mensajero que portaba el mensaje más importante que una persona pueda escuchar. Ahora, cuando ustedes miran a través de las Escrituras y ven la persona de Cristo y lo que Cristo ha hecho por ustedes, ¿qué produce en su corazón? Si ustedes profesan creer en Jesucristo, y cuando van a las Escrituras, cuando escuchan el sermón los domingos, que lo que hacemos en el sermón, lo que hacen los pastores en el sermón, es mostrar a Cristo, mostrar quién es Cristo y lo que hizo por nosotros. Cuando eso sucede en nuestras vidas, ¿qué produce en nosotros? Ahora Pablo, volvemos a Filipenses, iba a decir en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿qué significará esto que Pablo está diciendo? Que para él el vivir es Cristo. Bueno, en primer lugar significa que vivir es Cristo es vivir para el Rey de la Gloria. Es vivir para el Rey de la Gloria. La Biblia dice que Jesús es el Rey de la Gloria. Si hay alguien glorioso a quien debemos adorar y glorificar y obedecer, es Cristo. Nadie más que Él. Y Pablo está diciendo, vivir es Cristo es vivir para ese Rey. Y como Pablo y la Escritura quiere que nosotros miremos a Cristo, es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar unos pasajes para ver quién es Cristo, quién es este Cristo para el que Pablo vivía. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 15, búsquenlo, les doy unos segundos para que lo puedan buscar y lo leemos juntos.
hablando de Cristo, otra carta de Pablo, pero a los Colosenses, él dice, en el versículo 15 del capítulo 1, dice: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta declaración, una cosa es leerla, pero otra cosa es pensar lo que dice acá en este texto. Simplemente lo que está diciendo, la única razón por la que estamos sentados nosotros dos acá, nosotros dos somos más que dos, pero no todos nosotros acá, es por Cristo. Esa es la única razón, no hay otra. Dice que Él es antes de todas las cosas, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y no solamente eso, Él sostiene toda la creación. ¿Qué tan importante es Jesús en todo esto? Para ese Cristo Pablo vivía. Así que vivir para No sé si conocieron a uno de los predicadores más grandes, pero después de Pablo, que es Spurgeon, que vivió en los tiempos de la reina Victoria. Dice: ningún país o reino era comparable al Imperio Británico, puesto que de cada 4 humanos del planeta Tierra, uno era súbdito de la corona británica. Pero un buen día la reina Victoria le dijo al pastor Spurgeon: deje su labor pastoral y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república. Él le respondió: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar del puesto. La reina le dijo: ¿está usted loco? ¿Usted va a comparar un pastorado con ser canciller de mi república? Spurgeon le dijo: tiene razón, mi reina, estaría loco si comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin. Pero el llamado que yo recibí de Dios viene del cielo, tiene promesas, galardones y es eterno. Esa fue la respuesta que Spurgeon le dio a la reina y el cargo que le estaba ofreciendo. Ahora, Pablo vivía para esta causa, para la causa de Cristo. Para él el vivir era Cristo. Y es increíble porque si bien este pasaje dice: para mí el vivir es Cristo, nosotros no necesitamos leer este pasaje para saber que Pablo vivía para Cristo. ¿Por qué? Porque la vida misma de Pablo era un testimonio de que él vivía para Jesucristo. Es así. Miren, a veces yo estoy trabajando en el taxi y converso con los pasajeros, y el otro día llevaba a un pasajero que me hablaba de un auto que tenía, y todo el tiempo me repetía mi auto, y le compré una llanta, y le compré una cubierta, y le compré esto, aquello y lo otro. Me mostró fotos del auto. Yo le digo: sí, se nota que vos vivís para tu auto. Cuando uno escucha a las personas y le repite las mismas cosas una y otra vez, sabemos para qué vive. Si hablamos con una persona y nos repite: mis hijos, bueno, es sano amar a tus hijos, pero viví para tus hijos. Cuando una persona repite: mi esposa, ya sé que la mujer lo está torturando. Nada, es broma. Pero sabemos, cuando las personas nos repiten algo a cada rato, con qué esa persona está ocupando su mente y la causa para la que está viviendo. Ahora bien, si ustedes miran solamente el capítulo 1 de Filipenses, solamente el primer capítulo, Pablo va a mencionar 18 veces el nombre de Cristo. 18 veces en un capítulo. Un capítulo que uno puede leerlo en 5 minutos, 4. Quiere decir que si uno conversaba 5 minutos con Pablo, él le va a decir: Cristo, Cristo, Cristo.
Eso es todo lo que Pablo te iba a decir. Así que al final, después de pasar un tiempo con Pablo breve, dice, ¿qué te habló ese hombre? No, está loco, todo el tiempo me habló de Cristo. Pero de otra cosa, te dijo algo más. Sí, que Cristo murió, pero que también resucitó y que también ascendió al cielo. Cuando nosotros vemos realmente la vida de Pablo a lo largo de las cartas que él escribió, vemos que él era un hombre que vivía para Cristo. No necesitamos leer este pasaje, pero este pasaje afirma la causa por la que Pablo vivía. Y vimos un poco sobre la persona de Cristo, quién es Él, que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, que es el ser más glorioso que puede haber, ese es Cristo. Pablo también nos muestra no solamente la persona de Cristo, sino la obra de Cristo. Eso lo pueden encontrar en Gálatas 2:20 si quieren buscarlo. En la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, Pablo va a decir que él estaba crucificado con Cristo. Juntamente, dice, con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo, Pablo, vivo en la carne, dice que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo hace mención no solamente a quién era Cristo, sino a lo que Cristo hizo por él. Y esto era lo que movía toda la vida de Pablo. No solamente quién era Jesús, sino lo que Jesús llegó a hacer por él. Ustedes saben, capaz que conocen quién era Pablo en realidad, antes de venir al Evangelio. Pablo era uno de los más, o el más grande enemigo de la cruz, porque él perseguía a la iglesia de Cristo. Él disfrutaba viendo cómo mataban a todos los que predicaban el nombre de Cristo. Él había hecho permiso y estaba yendo a una ciudad para seguir persiguiendo a los creyentes en esa ciudad, ponerlos en prisión y matar al que hubiera que matar. Y por la noche, cuando él veía ese escenario, oraba a Dios, que él creía que oraba a Dios, y daba gracias a Dios por dejar de servir. Hasta que Cristo vino a su vida y le dijo, ¿qué estás haciendo? Me estás persiguiendo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que ese Cristo que él perseguía fue hasta la cruz de Calvario, se colgó allí, quedó suspendido entre la tierra y el cielo, cargando la ira de Dios, cargando el castigo que Pablo mismo merecía por ser pecador, para perdonar sus pecados. Cuando Pablo entiende lo que Cristo había hecho por él, toda la vida de Pablo empezó a girar en torno a Cristo, porque entendía que nadie más podía haber hecho lo que Cristo hizo por él en la cruz. Por eso él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mi vida no importa. Lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo confiando en Jesús, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ustedes creen realmente que si las personas conocieran todos nuestros pensamientos y las cosas que hemos hecho, nos amarían? ¿Verdad? Dios sabía todo lo que Pablo había hecho. Y lo sabía de antemano. Pero aún así lo amó. Al igual que nosotros. Ahora bien, cuando las personas pasan tiempo con nosotros, que estamos profesando creer en Jesucristo, las personas pueden llegar a la conclusión de que nosotros vivimos para Cristo. Realmente, pasamos tiempo con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, el lugar donde nos movemos. La gente dice, este hombre vive para Cristo, esta mujer vive para Cristo. Esa es la conclusión que ellos pueden sacar. Porque se podían hacer esta pregunta, pero ¿qué hay que ser entonces? ¿Un tipo de apóstol, pastor? ¿Hay que ser un anciano en la iglesia para vivir para Cristo? ¿Eso significa vivir para Cristo? No. Porque tenemos que pensar en algo. Si yo estoy en una congregación donde hay 100 personas, tal vez solamente 10 personas sean líderes, sean ancianos, predicadores, pastores. El resto de la congregación son trabajadores, son padres, hijos, son madres, son carpinteros, panaderos.
son choferes, pero aún así ellos tienen un llamado de vivir para Cristo y para su gloria, si son creyentes. Así que no hay que hacer eso para vivir para Cristo. Porque debemos servir a Cristo y vivir para Él en el lugar en donde estamos. He escuchado a muchas personas decir, sí, yo cuando esté allá y vaya a tal país, vaya a tal lado, voy a servir a Cristo allá. ¿En serio? Decime, si no servís a Cristo ahora, donde estás ahora, no lo vas a servir en ningún lado. No importa dónde vayas. De verdad, si vas a servir a Cristo en otro lado es porque ya lo estás sirviendo ahí donde estás. Pero Pablo muestra dos formas prácticas en donde se manifiesta el amor a Cristo y el vivir para Él. Una es amor por los perdidos, amor por aquellas personas que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo iba a seguir predicando a todo con el que se cruzara. Y la otra, como vemos en Filipenses 1:8, es amor por sus hermanos en Cristo. Él dice, cuando le escribe a los filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Él amaba a los creyentes. La iglesia de Filipenses es una iglesia que Pablo había plantado hace bastantes años ya cuando él escribe la carta. Y él estaba ligado con los hermanos de la iglesia. Evidentemente nosotros no podemos amar a creyentes que ni siquiera conocemos. Tal vez cuando tengamos un acercamiento sabemos de que compartimos la misma fe, y el mismo Salvador tenemos, la misma comunión, podemos entrar en una relación con Él y amarle, sí. Pero a mí no me va a doler la muerte de un misionero por allá, más de lo que me puede doler que un hermano se enferme en la congregación en donde yo estoy. En donde se va a ver, si nosotros realmente vivimos para Cristo, es en la iglesia en donde Dios nos puso. Yo sé que hay muchas iglesias, denominaciones, pero debemos buscar una iglesia que se predique el Evangelio sanamente y comprometernos con los hermanos que están en la iglesia. Es ahí. Y amar a los hermanos que están ahí. Sí, amar a esos hermanos que a veces no nos caen bien. A veces nos molestan las cosas que hacen, porque nosotros pensamos diferente a ellos. Tenemos pensamientos diferentes, diferentes edades, diferentes historias. ¿Y saben qué? Va a ser difícil, hermano. Pero ahí se va a ver realmente si nosotros estamos viviendo para Cristo. Y algunos pueden decir, como muchas veces pensamos, ¿no? Sí, yo entiendo eso de amar a los hermanos, pero yo soy una persona más bien fría, soy seco. Tiene que dejar de ser frío y ser seco. Empezar a ser más caliente o más mojado. Porque el llamado a amar a los hermanos es para todos. Dice, nadie puede decir que ama a Dios y no ama a su pueblo. Es lo que dice la Escritura. No, yo los amo. Mostrarlo. Así que ese pretexto de no, a mí me nace eso de amar, es como el gozo. Hay que cultivar una relación con los hermanos en Cristo. Y la primera manera de cultivar esa relación es congregando. Es congregando. Es increíble ver el daño que ha hecho la pandemia a la iglesia de Cristo. Pero necesitamos congregarnos y compartir con los hermanos y crecer en amor y vivir en gozo, como acaba de decir. Quiero citar una palabra de Jonathan Edwards, un referente de la iglesia reformada, de lo que él comenta sobre el vivir es Cristo. Dice, quien quiera que tenga a Cristo residiendo en su alma como un principio de vida, va a vivir según ese principio, y quien quiera que no siga en buena medida el ejemplo de Cristo, de él no se puede decir que él vive para Cristo. Vivir para Cristo es vivir para su honra y gloria, y es lo que todo cristiano verdadero hace. Él propone toda su vida, su gran plan. Él es afligido de corazón y es atribulado con Cristo, es atribulado cuando Cristo no es glorificado sino deshonrado. Y especialmente cuando Él mismo deshonra. Él se alegra grandemente cuando ve el avance de su reino, y su esfuerzo principal es hacer algo para la destrucción del reino de Satanás y la del establecimiento del reino de Cristo en su propia alma y en el mundo. Esto es lo que podemos sacar de unos comentarios que hacía Jonathan Edwards de lo que es vivir para Cristo, una forma práctica.
Ahora bien, para ir al tercer punto, en el versículo 21 también, donde Pablo dice, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 21. Pero si nosotros seguimos el razonamiento del texto, para que el morir sea ganancia, y ahora vamos a ver qué es eso, primero el vivir tiene que ser Cristo. No hay una cosa sin la otra. No hay una cosa sin la otra. Y quiero aclarar algo porque es muy importante entender esto. Pablo no está diciendo que él vivió de tal manera para Cristo que él se ganó una estadía, una eternidad con Cristo. No está diciendo eso. Porque sabemos que Pablo, por ejemplo, en otra carta, escribe que la salvación no es por las obras que nosotros podamos hacer para Cristo, sino por las obras que Cristo ya hizo en la cruz de Calvario, por nosotros. Así que no está Pablo promoviendo acá las buenas obras. ¿Es necesario hacer buenas obras? Sí, es necesario. Porque esas buenas obras van a mostrar si nosotros realmente creemos en eso. Pero esas buenas obras nunca van a hacer que nosotros nos ganemos el cielo. ¿Por qué? Porque somos pecadores y ya hemos perdido el cielo. No podemos, no hay nada que podamos hacer. Pablo mismo dice en el libro de los Filipenses, en capítulo 3, versículo 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. ¿Cómo Pablo se iba a parar delante de Dios, dice él, por medio de borrar la ley? No. Yo no voy a ir delante de Dios y decirle, Señor, acá estoy yo, soy un buen hombre. He cambiado de vida, ahora predico el Evangelio y he dado mi vida por tu causa. Ahora sí puedo entrar en tu presencia, me lo gané. Con el sacrificio que hice me lo gané. No. Pablo dice, yo no voy a pararme así delante de Dios. Más bien yo voy a pararme delante de Dios confiando plenamente que con lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario fue suficiente para mí. Es la justicia de Dios. Es lo que dice el texto, no es la mía ni la tuya. Está bien, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, como decía el salmista. Debemos hacer todo lo que debemos hacer para Cristo y esforzarnos. Como Pablo decía, poner su propia vida por el Evangelio. Pero ninguna de esas cosas no van a ser justos delante de Dios, sino Cristo. Él es nuestra justicia. Es toda la vida del creyente. La única razón por la que en la mañana pudimos orar a Dios fue porque fuimos a su presencia, no diciéndole acá estoy yo, de vuelta Matías, un buen hombre. No, vengo en el nombre de Cristo, en su nombre. Vengo confiando en lo que ella hizo por mí. Ahora, quiero tomar unos minutitos breves para pensar en algo bien importante. Y es que es posible que acá haya alguien que esté sin Cristo todavía. Muy posible. En una congregación siempre hay personas que están sin Jesús. Visitantes, personas que inclusive hace meses que están en la iglesia o años y nunca entendieron el mensaje del Evangelio, que tal vez estén engañados acerca de su fe. Y es necesario que rompan con toda falsa esperanza. Porque el texto habla bien claro, lo que leíamos recién, era que más... Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si nosotros pensamos al revés en este texto, lo que significa es que si no vivimos para Cristo, el morir para nosotros no va a ser ganancia. Y una cosa que siempre que escuché un predicador una vez decía, sí, es cierto, vivir sin Cristo es algo horrible, pero morir sin Él es mucho peor. Es mucho peor. Y cuando uno predica el Evangelio, a veces las personas tienen una sensación de tener razón, si yo pequé, en el 2010 cometí un pecado bien grave y en el 2015 otro, tendría que arrepentirme. Pero ese no es el problema con tu vida. El problema es que viviste una vida, toda tu vida, en rebelión en contra de Dios, en contra de tu Creador y tu Señor. No es que un día cometiste aquel pecado o aquel otro. Es que todos los días de tu existencia estuviste ofendiendo a aquel que te dio la vida y el que te sostiene.
Y lo curioso es que todavía estás vivo. A veces me asombra, y espero que siempre lo haga, la paciencia que Dios ha tenido conmigo y tiene hasta ahora. De verdad. Él es paciente, es increíble cómo Él espera, cómo Él transforma nuestra vida de a poco, cómo Él... Yo me pregunto a veces, ¿cómo hace Dios para tolerar aquel pecado? ¿Cómo lo tolera? Teniendo la posibilidad de tomar una resolución rápida. Pero hay algo que tenés que saber. Está bien si pensás que tu vida es una vida buena, pero no es lo que la Biblia dice. Todas aquellas personas que no viven para Cristo van a vivir una vida miserable. Porque el que te dio la vida está diciendo que tu vida sin Él prácticamente no se le puede llamar vida. Pablo lo llama estando muertos. A las personas que están sin Cristo, y él mismo dice, cuando yo estaba sin Cristo, yo pensaba que estaba vivo. Pero la verdad estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo pensaba que era libre, pero estaba esclavizado al pecado. Realmente. Y espero que la bondad de Dios, la bondad que Dios ha tenido contigo hasta ahora, te guíe al arrepentimiento. Como Pablo dice en los Romanos, que su bondad nos guíe al arrepentimiento. El hecho de que Dios haya tenido misericordia y haya sido bueno contigo no es para que sigas abusando de su gracia y de su bondad, sino para que nos arrepientas y pongas toda tu confianza en Él. Porque dice Pablo que este Rey de Gloria, como veíamos acá, este Señor de señores al cual Él servía, fue a la cruz y murió por Él, para perdonarlo, pero no solamente por Él. Ahora Pablo anunciaba ese mensaje, ese era el plan de Dios, anunciar el Evangelio. Y él estaba predicando a las personas diciéndole, ese Cristo que murió en la cruz es el Salvador de los pecadores. Y no es un Salvador más, es el único que hay. No es una de las formas en las que ustedes pueden salvarse, es la única manera que hay en la que pueden salvarse. Así que arrepiéntanse y confíen en Él. Esa es mi invitación, que puedas considerar, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para el dinero? ¿Para tener un buen pasar en esta tierra? Ni idea tener los días que te quedan en este lugar. Y el último punto que estamos mirando, morir es ganancia. ¿Cómo es que el morir es ganancia? Porque Pablo va a decir en el versículo 23, lo leemos ahí, ya vamos terminando, no se me pongan nerviosos. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pablo dice que morir es ganancia para él, porque cuando él muera, iba a estar ¿con quién? Con Cristo. Y esto es increíble porque se habla del cielo y de las cosas gloriosas que uno puede ver en el cielo, según lo que la Biblia habla. Pero el cielo es cielo porque Cristo está ahí. Y lo más sublime que hay, lo más glorioso que hay es Cristo. Si Cristo es sacado del cielo, ya no hay más gloria en el cielo. Lo mismo pasó cuando Él pisó la tierra. La persona más gloriosa que ha pisado con Él. Donde hay Cristo hay gloria. Porque Él es glorioso. Ahora, la Biblia también llama al morir, como Pablo lo llama acá, partir y estar con Cristo, como dormir. Y es bueno aclarar algo también, es que hay muchas ideas de qué va a pasar cuando uno muere, esto, aquello y lo otro. Pero si nosotros vamos a la Escritura, Pablo es claro en este pasaje y en varios más, de que en el momento en que nosotros atravesamos la muerte, si somos creyentes y morimos confiando en Él, cuando nuestros ojos se abran, vamos a estar frente a nuestro Salvador. Nuestra alma va a ir directamente a Él, a nuestro Salvador. Eso es lo que va a pasar en primera instancia. No hay un lugar intermedio, no hay nada de eso en la Escritura. Es morir, partir y estar con Cristo. Y Pablo también habla en otro lugar, dice, me gustaría más bien estar ausente en el cuerpo, como hablaba normal el otro día
en la reunión, pero presente en el Señor. ¿Qué significa? Que cuando ya no esté en este cuerpo, voy a estar ¿con quién? Presente con Cristo. Y eso es lo que va a pasar con nosotros si morimos confiando en el Señor Jesucristo y vivimos para Él. Ahora, realmente si el vivir para nosotros es ganancia, como dice acá la Escritura, ¿cómo el creyente debe enfrentar la muerte? ¿Cómo nosotros que confiamos en Cristo y que sabemos que cuando muéramos vamos a estar delante de su presencia debemos enfrentar la muerte? Porque esa es la realidad que todos vamos a enfrentar un día, les guste o no les guste. Si hay algo cierto acá, de todo lo que estamos hablando, que creo que lo es, toda la palabra de Dios, pero si hay algo cierto que realmente nos va a pasar a todos, que vamos a morir. Es inevitable. Peleen contra eso, rechácenlo, pero vamos a morir un día. No importa que poco pienses en la muerte, porque va a llegar. Se va a anunciar o va a llegar de forma repentina. Pero hubo uno de los predicadores de la iglesia primitiva, se llamaba Ignacio de Antioquía, que él le había notificado que él iba a ser comido por las bestias. ¿Saben lo que hacían con los creyentes? Empezaron a perseguir a los creyentes y los agarraban, los tiraban a los leones, los prendían fuego en una antorcha para iluminar la ciudad. Ignacio de Antioquía, uno de los líderes de la iglesia en aquel lugar, le había notificado, mira que 2 o 3 días ibas a ser tirado a los leones. Y él sabía que la iglesia para la que él había estado guiando y predicando iban a empezar a orar por él, a interceder por él y a hacer algo para que lo puedan liberar. Y él les escribe una carta y dice: no emplee ningún medio para mi liberación, no sea que ustedes me prohíben de aquello que más deseo y espero, que es estar con Cristo. No se atrevan, no oren por mí, no pidan nada por mí, porque ustedes me pueden privar de estar con Él. Entonces, si nosotros estamos pensando que realmente morir es ganancia, nuestra forma de enfrentar la muerte y la muerte de nuestros familiares debe de cambiar, sobre todo nuestros familiares que mueren en el Señor. Nosotros tenemos que ver eso como algo como lo que realmente es. Si alguien muere en Cristo va a estar mejor de lo que nosotros estamos ahora. Es lo que la Biblia enseña. Partió y está en la presencia de Dios, es lo mejor que le puede pasar. Fue liberado, como dice Pablo, del cuerpo de muerte, como leía el hermano hace un rato. Fue separado de la presencia del pecado que tanto le afligía. Porque la Biblia dice, si algo tiene que lamentarse el hombre es de su pecado, laméntese en su pecado. Ahora, Pablo dice también en el versículo 20, conforme venida y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cómo puede ser magnificado Cristo? Por vida, dice Pablo, o por muerte, en la forma en la que nosotros enfrentamos la muerte como creyentes. Es así, de esa manera. Los mártires enfrentaban la muerte cuando eran llevados a la ejecución, iban aplaudiendo y cantando himnos a Dios. Ellos no tenían miedo a morir. Ahora, algo bien importante a saber, que el fin de nuestras vidas acá es el comienzo de una vida ya muchísimo mejor. Quiero terminar leyendo el libro de Romanos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 8 al 10. Otra vez Pablo, en la iglesia de Roma. Del versículo 7 en adelante dice: porque ninguno de nosotros, hablando de los creyentes, vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso es todo lo que importa. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y no estoy acá parado diciendo yo vivo para Jesús siempre, sino solamente
animando a los hermanos a que puedan vivir para Él, de la misma forma que tú me has exhortado, animado a vivir para ti a través de tu palabra. En un tema tan sublime como este, tan glorioso, debemos confesar de que nosotros no vivimos para ti como debemos. Pero tú eres la causa más grande y más sublime por la que nosotros podemos vivir. Y si hay alguien que no te conoce en este lugar, que sus ojos sean abiertos para ver tu gloria, y pueda abandonar toda gana y todo plan de vivir para sí mismo y vivir para ti.